Muchas gracias a la Fundación Casa de Misericordia de Barcelona por la invitación, así como a la FIAMC y a su presidente, José María Simón. La presentación que tengo no la voy a explicar toda, porque creo que bastantes de los temas ya han salido, pero sí que me voy a fijar en el subtítulo de la jornada de hoy, que es Preparando las nuevas generaciones, preparando a las nuevas generaciones. Y verán enseguida por qué. Creo que ya les han hablado de lo que es el transhumanismo y por lo tanto no voy a incidir en ello, sino simplemente me voy a fijar en los tres pilares que seguramente ya les han hablado: la superinteligencia, la superlongevidad y el superbienestar. He oído hablar antes de inmortalidad, por lo tanto creo que estos temas se habrán tocado. Pero sí que es importante, como decía antes el señor Mazo, que cómo hacemos las cosas, ¿no? Porque estos parecen ideales, pero cómo se hacen las cosas. Y algunas tecnologías de las que voy a hablar pues nos explican cómo se podrían hacer las cosas o cómo se están haciendo. También habrán oído seguramente la definición de transhumanismo de Bostrom y me voy a fijar solamente voy a poner el acento en el deber moral de mejorar el ser humano. Ellos es lo que afirman, ¿no? Vamos a ver si ese deber moral nos obliga a utilizar estas tecnologías nuevas o emergentes para conseguirlo, para eliminar el sufrimiento, si es que se puede hacer, la enfermedad, todas ellas, el envejecimiento e incluso, como decía aquí, la condición mortal. Kurzweil está convencido de que para 2045 vamos a llegar a la singularidad. No lo sé si esto va a ser posible o no, hay expertos mucho mejores que yo para decirlo, ¿no? Pero sí que es cierto que en el imaginario tenemos la transformación del ser humano en interacción con las nuevas tecnologías o las tecnologías emergentes. Y no sabemos bien qué es lo que va a depararnos el futuro si se sigue adelante con una utilización como la que se está haciendo ahora. Bien, la definición de mejoramiento, independientemente de lo que sería la corriente o la ideología transhumanista, es la utilización de tecnologías naturales o artificiales para la mejora transitoria o permanente de las condiciones orgánicas o funcionales de los seres humanos. Y obviamente, como toda aquella tecnología o como todo aquel aparataje tecnológico, ofrece ventajas, tiene riesgos, nos preguntamos si está o no disponible para todo el mundo y, sobre todo, si la sociedad, si los ciudadanos en su conjunto, conocemos bien lo que significa y los riesgos que suponen y los beneficios que nos podrían reportar. Esta pregunta, y por lo tanto el subtítulo del programa de hoy, Preparando las nuevas generaciones, se lo han preguntado también los editores de Nature, que es una de las revistas científicas más prestigiosas que existen, y que sacó hace un año aproximadamente un número especial que se llama así, Generaciones Futuras, y que nos traza cuál va a ser el mundo del mañana. Yo me he apoyado en su esquema para presentarles estas tecnologías emergentes. Como se trata de una revista de ámbito general, hace un recorrido transversal, coge todas las tecnologías y, por lo tanto, ya que algunas se han hablado o se va a hablar a continuación, no me voy a detener en ellas. Este es el esquema que ellos hacen, una presentación muy didáctica, tomando algunos de los parámetros que pueden definir las áreas de conocimiento y cómo esos parámetros sufren unas modificaciones en crecimiento, en progreso, que van a permitirnos cambiar el mundo en pocos años. El mayor poder computacional, pues ya les han hablado de él y de la ley de Moore y de etcétera. Voy a pasar rápidamente adelante. Sí que no sé si se ha acabado esto. Ahora. Bien, las máquinas que aprenden a pensar, que ya les han hablado de ellas. Los Big Data, la posibilidad de disponer de cantidades ingentes de datos y que para los investigadores en biomedicina son preciosos, porque convenientemente anonimizados y preservada la privacidad de cada uno de los pacientes, nos permiten
una mayor capacidad de prevención, de utilización en salud pública y, por lo tanto, de tomar decisiones adecuadas y, además, de llevar a cabo una medicina personalizada. Esto, evidentemente, va a cambiar, está cambiando ya la manera de trabajar, la manera de funcionar las empresas y a nosotros nos permite tomar decisiones en muchísimos ámbitos, algunos de los que ya se ha hablado aquí. Nosotros, en el ámbito de la lucha contra la enfermedad, como les decía antes, es importantísimo el disponer de estos datos, como les digo, convenientemente anonimizados para preservar la privacidad. La velocidad de comunicación, que también les van a hablar, o les han hablado ya de ella. El Internet de las cosas. Esto nos afecta de modo muy directo. El número de dispositivos está aumentando de tal manera que para 2020 dicen que ya va a ser superior en mucho a la población humana. El número de sensores de cualquier tipo. Les han hablado ya antes otros ponentes sobre los riesgos de los que estamos en esta sala, sobre lo que podía sucedernos de no tan bueno, no tan deseable, ¿no? Esto, obviamente, va en aumento. Por lo tanto, hay que ser conscientes de esos riesgos, de esos peligros y tomar decisiones en consecuencia. En algún caso ya existen ejemplos que se han difundido, aunque quizá no tienen todavía una penetración tan elevada, como son las gafas Google o Microsoft, los dispositivos de teléfonos móviles que se pueden insertar en parte en nuestro organismo, los microchips que funcionan con tecnología de campo cercano y que nos permiten realizar muchas funciones sin tocar, sin necesidad de tocar el instrumento, la puerta, el coche o lo que sea. Bien, todo esto y más, porque tenemos los exoesqueletos, tenemos los tatuajes, vamos a decir, inteligentes, de diferentes tipos, las pulseras con implantes con biosensores. Estos les pueden parecer que son cosas pues como para jugar, con un componente lúdico, pero sin embargo los implantes con biosensores que miden la temperatura corporal o que miden la glucosa son muy útiles porque los enfermos de diabetes pueden tener un control en tiempo real. Antes hablaba de la disponibilidad de información en tiempo real de su estado metabólico y, por lo tanto, pueden saber qué es lo que tienen que hacer, si es que tienen que hacer algo para contrarrestar esa posible bajada de azúcar o ese posible exceso de azúcar. Por lo tanto, eso es muy interesante, ¿no? Y para llegar a dispositivos como los que permiten a nuestro querido amigo Neil Harbisson de convertirse en el primer cyborg reconocido oficialmente por un gobierno. Todo esto, evidentemente, va a ir en aumento y cambia nuestra vida. Pero voy a centrar más en las tecnologías biológicas, ¿no? Y las tecnologías biológicas, obviamente, también aquí hay una gran cantidad de ellas. Y, por ejemplo, la terapia génica. La terapia génica tuvo muy mala prensa a finales de los 90, ahora está volviéndose a recuperar porque funciona ahora con quizá mayores salvaguardas desde el punto de vista ético y además tiene a disposición probablemente un mayor conocimiento de cómo funcionan las células y las células troncales, las células madre, y también de las técnicas de ingeniería genética. Básicamente, para decirlo de una manera muy sencilla, consiste en corregir un gen que está mutado y, por lo tanto, conlleva enfermedad por un gen que no esté estropeado, que esté correcto y que nos permita recuperar esa función que nos falta. Esto, que es muy fácil de decir, es muy difícil de hacer. Aquí, otra vez, tenemos que ponernos en manos de los expertos, de los médicos y de los ingenieros biomédicos para conseguir que esto funcione. Todavía estamos al inicio, aunque es cierto que hay algún resultado ya positivo. La optogenética, que nos permite utilizar el transporte de un gen fotosensible al interior del genoma de un organismo, de una célula, y que se activa por luz fluorescente. Esto nos va a permitir, si se hace, por ejemplo, en neuronas, que esas neuronas respondan de una manera o de otra, con lo cual estamos alterando de alguna forma el comportamiento de la persona. Esto se ha hecho de experimentos en modelos animales. Pero sin duda, lo que ya me han oído hablar alguna vez, lo que me gusta hablar a mí es de CRISPR, porque además CRISPR es, en realidad, en el fondo, es un invento español, aunque no se sepa mucho, pero yo creo que se va reconociendo. La persona que lo bautizó con este nombre tan raro es un microbiólogo español de Alicante, Francis Mójica, que ha sido recientemente galardonado con diversos premios, y el Fronteras de Conocimiento de BVA ya se le empieza a reconocer, pero saltó a la fama realmente con los experimentos de Doudna y Charpentier, que se publicaron en Science en 2012, y que es, en definitiva, CRISPR.
es un instrumento de ingeniería genética que aprovecha algo que ya existe naturalmente en las bacterias, que son unos enzimas conjugados con unas secuencias de ARN que nos permiten de una manera extraordinariamente precisa el cortar el ADN, pero a la doble hebra, no solamente una de las dos, sino la doble hebra, y conseguir introducir un gen que no existía, modificar uno ya existente, eliminar uno que ya está y que no queremos, ¿no? Esto que hasta hace pocos años era muy difícil, al menos hacerlo con precisión y con facilidad, con esta técnica esto se puede conseguir. Y les digo que los laboratorios del mundo entero se han volcado para adoptar, modificar e implementar esta nueva técnica. Y esto se puede hacer también, obviamente, si se puede modificar el genoma de un organismo, lo más sencillo es modificar el embrión. Y modificando el embrión tú puedes modificar todas las células de un organismo cuando este organismo sea adulto. Por lo tanto, puedes corregir, modificar, alterar algo de manera que se pueda preservar en el individuo y transmitir incluso a su descendencia. Claro, esto plantea una serie de problemas, como ya decía antes el doctor Simón, pues sobre el tema del desarrollo embrionario, pues una serie de problemas indudablemente acuciantes desde un punto de vista bioético. No se escapa esto a los propios investigadores, a los propios científicos. Hace ya muchos años, en el 75, cuando se empezaron con las técnicas de DNA recombinante, las primeras que nos permitían modificar los genes, los científicos se reunieron en Asilomar, que es una localidad que hay en California, y lanzaron el conocido como grito de Asilomar. Y pidieron una moratoria para la utilización de estas tecnologías. Ellos lo publicaron en Science, en una revista tan prestigiosa como Nature, vamos a decirlo así, y esa salvaguarda nos permitió evitar muchos de los riesgos que conllevaba un mal uso de la tecnología de ADN recombinante. Recientemente, los científicos se han vuelto a reunir en 2015 en Napa, que es una localidad cercana, también en California, pero está, así como Asilomar está hacia el mar, Napa está en los viñedos, hacia el interior. Y algunos de los científicos eran los mismos que se habían reunido en el 75. Y lo que hicieron fue lanzar otro manifiesto, que también se publicó en Science, y que contiene 4 recomendaciones, que son las que tienen aquí. Desaconsejar la aplicación clínica de la tecnología CRISPR, suscitar foros educativos para discutir sobre estos temas, llevar a cabo una divulgación, como la que se hace, por ejemplo, hoy aquí, y luego organizar reuniones internacionales para tratar sobre las implicaciones de estas técnicas y formular recomendaciones regulatorias. Esto, evidentemente, ha pasado, pues, el domingo será, pues, 2 años de esta reunión, 19 de marzo, bueno, de las conclusiones publicadas en Science. Y estas que están aquí, en esta separata. Estas primeras reuniones, estos primeros foros, se llevaron a cabo a finales de 2015. Aquí tenemos una foto del primero que se hizo en Washington, D.C. Luego se ha hecho otro en Washington y otro en París, en la primavera del año pasado. Sin embargo, ya se corre mucho porque una investigadora del Instituto Crick, que es un instituto nuevo de nueva creación en Londres, pidió permiso para poder utilizar esta técnica en embriones humanos. Y se le concedió por parte de la autoridad regulatoria del Reino Unido. Ahora estaba esperando que primero el centro suyo, Crick, le diera el permiso de la institución y luego que el centro empezara a funcionar. Esto sucedió al principio del otoño pasado. Pero es que no acabamos aquí. Ya ha comenzado la carrera para utilizar el CRISPR, esta técnica de ingeniería genética, en muchísimas aplicaciones, ¿no? Y tenemos, pues, para tratar la anemia falciforme, que es una enfermedad relativamente sencilla de diagnosticar, pero de difícil tratamiento y que tiene una incidencia en muchos países de ámbito tropical, para la utilización en Huntington, que es otra enfermedad que también tiene muy conocido cuál es la causa genética, y otras muchas aplicaciones. De hecho, ya se intentó a la derecha de todo de la diapositiva, por parte de unos científicos chinos, la utilización de CRISPR como una tecnología para curar una enfermedad de la sangre, ¿no? Pero, de momento, ha sido recibido con cierto escepticismo. Sin embargo, hace un mes escaso, el
un panel de la Academia de Ciencias de Estados Unidos publicó finalmente sus recomendaciones para la utilización de CRISPR en embriones humanos. Y dan una luz, vamos a decirlo, amarilla, ni roja, ni verde, para con unas ciertas salvaguardas poderlo utilizar. Por lo tanto, ven que la carrera, en solamente 2 años, pues ya se han cubierto muchas etapas, ¿no? Y cuando nosotros nos planteamos la utilización de la ingeniería genética según la lupa de los transhumanistas, y aquí tenemos a David Pearce, que es uno de sus signos representantes, pues nos planteamos si tenemos o no tenemos que planificar la salud genética y la felicidad de las futuras generaciones, como él afirma en la última frase que está subrayada, ¿no? Evidentemente, la utilización de la ingeniería genética y del CRISPR no nos garantiza esto, ni mucho menos. Pero en el imaginario de los transhumanistas quizás sí, quizá la utilización de estas técnicas pues, les va a permitir mejorar al ser humano, lo cual es harto dudoso. Bien, la medicina regenerativa, que nos permite ya modificar células, tejidos y órganos, y junto con la terapia celular, pues llevar a cabo intervenciones de medicina regenerativa mucho más efectivas, esto ya está cada vez con mayor difusión. Sin embargo, hay que ir con mucho cuidado. Yo antes de venir aquí me he leído rápidamente La Vanguardia Digital y hoy, precisamente en la especialidad del doctor Simon, hay una noticia bastante desalentadora, que supongo que ya la conocerá, sobre la utilización de células madre para tratar una maculopatía que se ha hecho en Florida con muy pocas salvaguardas éticas y ha resultado un gran fracaso. Sin embargo, han utilizado células madre mesenquimales. Sin embargo, los discípulos del doctor Yamanaka en Japón, que han utilizado células inducidas pluripotentes, tratando la misma enfermedad, la misma patología, en cambio, el paciente está perfectamente. No entro porque es su especialidad, pero me ha llamado mucho la atención precisamente porque cuando se quiere correr demasiado, sin las salvaguardas éticas correspondientes y las salvaguardas médicas correspondientes, se corre el riesgo de perjudicar al paciente. Y uno de los principales, o creo que la primera norma de la bioética es no hacer daño. Bien, voy a pasar lo de la vida artificial porque no da tiempo, aunque sería muy interesante. Sí que voy a poner esta frase de Sidney Bremer en el discurso de aceptación del doctorado honoris causa en mi universidad, en la cual, cuando uno le preguntó si era posible que hubiera copias de uno mismo, él le dijo, ten cuidado porque igual una de estas copias te suplanta a ti. Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado con las cosas que se hacen, ¿no? Voy a ir acabando con el mejoramiento farmacoquímico, con las smart drugs, y decirles que la utilización de estos fármacos, cuando no se hace para las indicaciones que se han reglamentado, pueden resultar peligrosas. Y no solamente en la utilización para el doping físico, para el deporte, sino también cuando uno cree que va a aumentar las funciones cognitivas, las prestaciones cognitivas, mediante el uso de medicamentos que existen, pero que no se ha probado su eficacia y su seguridad en estas condiciones, ¿no? Hay muchos experimentos que se han llevado a cabo, quizá pues se podría mencionar algunos sobre la utilización de antidepresivos y de medicamentos para tratar el Parkinson, que en el primer caso hicieron al paciente más altruista y al segundo lo hicieron menos altruista o más egoísta en la toma de decisiones, ¿no? Pero bueno, voy a pasar también a la impresión 3D y en cuanto a los robots, sí que les voy a decir que sí que hay nanorobots de nanotecnología que además se están desarrollando en parte aquí en Barcelona por el equipo del doctor Giral en la Universidad de Barcelona, pero sí que los nanorobots han recibido el Premio Nobel de Química el año pasado, por lo tanto la cosa ya tiene visos de realidad y que nos permiten, una de las cosas que se decían antes, cómo nosotros podemos transportar el fármaco de una manera segura y eficiente al lugar de acción. Esto que en muchos casos no es imprescindible disponer de nanorobots, sin embargo, cuando se trata de fármacos que tienen que atravesar la conocida como barrera hematoencefálica, o sea, llegar al sistema nervioso central, se convierte en muy importante y esto está empezando a conseguir. Es la fotografía de abajo a la derecha. Aquí voy a pasar porque de robots ya han visto muchos y creo que ya no hace falta que me quede aquí, pero sí que voy a hablarles un poquito de la posibilidad de utilizar a la vez la medicina y la inteligencia artificial y la robótica para mejorar a pacientes que sí que realmente lo necesitan, como es el caso de pacientes amputados, como es el caso de Marcus Kemeter, o bien el de Ian Barhart,
que se quedó prácticamente tetrapléjico y que ha conseguido volver a hacer algunas funciones ejecutivas gracias a la ayuda del NeuroBridge. O a mi querido amigo Pepe Millán, que investiga también con pacientes paralizados completamente para que consigan a través de un ordenador mover su silla de ruedas o ejecutar algunas funciones relativamente sencillas, ¿no? Las técnicas, y acabamos, sí. Las técnicas que utilizan el electromagnetismo para estimular o para análisis, hay muchas, ¿no? Pero me voy a fijar solamente en la segunda y la tercera, que son técnicas no invasivas, y que ha habido una reciente revisión publicada por uno de los principales expertos, que es Álvaro Pascual Leone, que es un colaborador de Belviche también, perdón, de Canruti, me he equivocado de hospital, que ha analizado una cosa muy curiosa, ha estado en una revisión publicada recientemente en Frontiers in Neuroscience, cuál es la implicación sobre el mejoramiento ético de la utilización de, concretamente, esta tecnología y la que viene a continuación, que son tecnologías no invasivas, es decir, que no obligan a llevar a cabo cirugía en la persona, sino que se hacen desde un dispositivo externo, un magneto, un gran imán, vamos a decirlo así. Y han concluido que efectivamente la utilización de esta tecnología concreta, analizando la literatura, sí que puede conllevar una modificación del comportamiento ético de la persona, de la toma de decisiones, ¿no? Lo analizan según una serie de parámetros, pero, atención, dice que tanto puede ser que lo mejore como que lo empeore. Por lo tanto, que hay que ir con cuidado. Y esto lo dice él, que es un gran experto. Si hay aquí alguno que lo conozca, pues me dará razón, ¿no? Por lo tanto, hay que ir con mucho cuidado con ese tipo de cosas, ¿no? Bien, respecto a la posibilidad de simular el cerebro humano. El cerebro humano, según el cómputo que hizo Acevedo y colaboradores, un cerebro humano adulto tiene 86.000 millones de neuronas y establecen de 100 a 500 billones de sinapsis. Por lo tanto, parece difícil que se pueda llegar a simular. Antes se hablaba del raciocinio, se hablaba, no sé si se ha dicho la palabra sentido común. Esto es lo más difícil de simular o de imitar en una inteligencia artificial, como Ramón López de Mántaras hablará más adelante seguramente, ¿no? Pero sí que es importante que cualquier tipo de tecnología que se lleve a cabo en el ser humano tenga en cuenta no solamente la complejidad orgánica, sino también su dignidad, la dignidad que tiene el ser humano y que no puede en ningún caso ser puesta en duda y que nos lleva a formular algunas conclusiones como son que las tecnologías que se utilicen para la mejora del ser humano, pues si se hacen a beneficio de los seres humanos que sufren alguna enfermedad o alguna deficiencia por algún accidente, etcétera, pues bienvenidas sean, siempre que sigan los códigos bioéticos. Ahora bien, la utilización en personas sanas únicamente con el objetivo de hacerlas mejores o más felices, eso ya es más controvertido y desde luego no está aceptado por la comunidad científica. Y luego planteo también hasta qué punto es necesario preservar nuestra herencia genética, es decir, mejorar por mejorar sin tener en cuenta que nosotros de alguna manera somos deudores de un proceso evolutivo que nos ha llevado a donde estamos y que por lo tanto pretender nosotros incidir en ese proceso evolutivo artificialmente puede conllevar a un impacto en las generaciones futuras que nosotros ahora no podemos conocer, no podemos valorar. Y que el proyecto humano no solamente es la evolución biológica, sino también la cultural, la tecnológica y la espiritual. Estos libros ya les ha hablado el señor Cortina, supongo. Por lo tanto, muchas gracias por su atención.